Para nosotros, como escuela, uno de los pilares fundamentales es que resguardamos los fundamentos básicos de la medicina tradicional china. Los médicos tradicionales chinos, que eran curanderos en realidad, así eran llamados, ellos no tenían el acceso tecnológico de poder hacer un diagnóstico a través de un examen. Y ellos desarrollaron diferentes formas de observación que después se transformaron en los fundamentos de la medicina china para poder llegar a diagnosticar a un paciente a propósito de la observación de diferentes aspectos. Miramos el pulso, miramos la lengua, vemos la sintomatología, y basado en estos fundamentos que ellos fueron desarrollando en la antigüedad, ellos lograron hacer un diagnóstico bastante acertado. Al rescatar estos fundamentos, nosotros vamos a resguardar que esta medicina se entregue lo más puro de cómo fue entregada desde los ancestros a este tiempo actual. De estos fundamentos básicos que son para que ellos mismos puedan hacer su diagnóstico, independiente que vaya con un diagnóstico occidental, que es un aporte también porque nos va a dar parte de las sintomatologías que necesitamos rescatar para poder hacer nuestro propio diagnóstico, que a veces nos difiere mucho del occidental. Hay 5 elementos: el fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera, y cada uno de estos tiene un alma, el cual tiene que estar relacionado con las emociones. Y muchas veces, cuando estas emociones no están en equilibrio, aparecen patologías psiquiátricas como la depresión. Ponemos énfasis en tratar, por ejemplo, la depresión a través de las almas, a través de puntos que conectan con las almas en cada uno de estos sistemas. Para nosotros la enfermedad es un desequilibrio. Quiere decir que es un sistema que está afectado y está afectando al poco tiempo a otros sistemas. Nuestro principio de acción es equilibrar lo que está en desequilibrio. Entonces, ellos desarrollaron una habilidad de observar y de diagnosticar a propósito del sentir de su paciente. Mirar, escuchar, sentir. Es lo que necesita el paciente, una contención amorosa para que nos pueda contar lo que realmente le pasa. Muchas veces el paciente no tiene espacio para hablar, sin juzgar, que uno puede hacer un espejo para el paciente y que se sienta que puede contar con esto, darle las herramientas para que se pueda recuperar y que vea su molestia o su malestar o su enfermedad como parte del aprendizaje de su vida, como empoderarlo frente a eso para que salga enriquecido frente a lo que le está pasando. En la medicina china se tratan síndromes, no patologías. Entonces, si un paciente viene y dice, yo tengo acá en la cabeza, yo tengo diabetes, uno empieza mirándole la lengua, empieza tomándole el pulso y hace un diagnóstico sindromático. Y a partir de ese síndrome se establece un espíritu del tratamiento. Y se trata con una receta, pero de puntos, que puede ir cambiando el diagnóstico sesión tras sesión. Porque como somos un equilibrio dinámico, no hay una patología que siempre sea la misma. Hay diferentes grados de esta patología. Entonces, más de que hablar de una patología, hablamos de síndromes, de un desequilibrio que principalmente es energético. Aplicar en el paciente un tratamiento que está orientado a equilibrar aquello que se diagnosticó que está en desequilibrio. Eso es sanar. Pero también es importante decir que como el ser humano es un ser integral y también tiene alma, espíritu, cuando nosotros estamos hablando de sanar, no solo vamos a hablar del aspecto físico o fisiológico, no solamente vamos a hablar de un órgano o un área del cuerpo que está afectada, también vamos a ir a sanar aquellos aspectos que están en desarmonía en su espacio más sutil, que tienen que ver con emociones, que tienen que ver con formas, hábitos, que hacen que el ser humano se levante desde ese desequilibrio a buscar un equilibrio en su vida.